es de la historia de los celtas de manera breve. Vamos a ver su historia, vamos a ver su religión, vamos a ver su cultura, vamos a ver los principales elementos de los celtas. Porque los celtas, al igual que los vikingos, pues nos dan para dar un curso completo. Así que aquí vamos a tratar de entender a los celtas de una manera breve, pero bastante concisa para entender su historia, su religión y su cultura. Dentro de la bibliografía sugerida, ya saben que al igual que siempre, arranco con bibliografía sugerida. Aquí está la bibliografía en torno a los celtas. Si les gustaría tener un panorama general sobre los celtas, les recomiendo el libro de Henry Hubert. Luego, si les gustaría saber más sobre la estratificación celta, específicamente sobre los guerreros y los druidas, les recomiendo el libro de Gonzalo Ruiz Zapatero, Celtas, Guerreros, Artistas y Druidas. Luego, si les interesa la parte religiosa y la parte mitológica de los celtas, les recomiendo el libro Mitología Celta de Matt Clayton. Y hay otro libro que es una de las principales referencias que tenemos en torno a los celtas, porque los celtas no van a desarrollar escritura, así que gran parte de la información que tenemos es gracias a autores clásicos. Va a haber un conquistador que se llama Julio César y nos va a hablar sobre cómo hizo su conquista a las Galias, cómo conquistó a los celtas. Así que nos habla sobre su sociedad, sobre su cultura y nos habla sobre este proceso en que él los conquistó. Les recomiendo el libro La Guerra de las Galias, escrito por el mismo Julio César. Esa es la bibliografía sugerida para la clase del día de hoy. Y ahora sí, estamos listos para arrancar. Y recuerden que al igual que siempre, pues con todo gusto al final de la sesión respondo todas y cada una de sus dudas. Primeramente vamos a hablar sobre la cronología de los celtas, que va a ser muy importante. Porque, por ejemplo, muchas personas creen que los celtas y los vikingos van a ser contemporáneos. Y la verdad es que históricamente no. A pesar de que en la historia, pues siempre lo vimos en el curso de vikingos, por ejemplo, la era del fin vikingo es en el año 1050 después de Cristo. Sin embargo, no significa que en el 1050 después de Cristo hubo una bomba nuclear y que todos los vikingos se murieron. No, simplemente se fueron asimilando en la cultura inglesa, en la cultura francesa, e históricamente nosotros ponemos ciertas divisiones y se acepta que los vikingos como tal, su cultura en el 1050 pues ya decayó. Entonces, los vikingos más o menos vivieron entre el año 750 después de Cristo al 1050 después de Cristo. Esa es la cronología de los vikingos. Lo mismo va a pasar con los celtas. Si bien es cierto que en el 400 después de Cristo se considera que los celtas dejan de existir como cultura, pues no significa que una bomba atómica mató a todos los celtas en ese año. Lo que significa es que se van a ir mezclando con las culturas donde vivían. Así que, históricamente, si nos preguntan en un examen, nosotros tendríamos que decir que la era de los celtas va del 700 antes de Cristo al 400 después de Cristo. Básicamente, los celtas van a vivir el mismo periodo que los romanos del Imperio Romano de Occidente con capital en Roma. Roma se funda en el 750 antes de Cristo y cae Roma en el 476 después de Cristo. Los celtas van a empezar a aparecer hacia el 700 antes de Cristo y decaen en el 400 después de Cristo. De hecho, gracias a los romanos que son los que los van a conquistar. Así que la evolución de Roma va a significar la decadencia de los celtas porque van a ser los romanos, como Julio César, que lo va a escribir en las guerras de las Galias, que los van a terminar. Así que cronológicamente ese es el periodo. En cuestión de dónde se van a expandir los celtas, pues los celtas van a abarcar parte de la península ibérica, van a abarcar gran parte de Europa, van a llegar incluso hasta Turquía, gran parte de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, pero la aparición de los celtas, es decir, dónde están sus orígenes, ahorita lo vamos a ver, pero básicamente va a ser esta zona de acá, va a ser el centro de Europa,
parte de Austria, parte de Suiza, parte de Alemania, una parte de Francia también. Así que ahí es donde los celtas se van a desarrollar. El desarrollo de los celtas, al igual que todas las culturas, no aparecen de la nada, sino que van a tener ciertas influencias de pueblos antiguos que poco a poco van a ir evolucionando hacia los celtas. Así que las culturas pre-célticas, es decir, las culturas antes de los celtas, los que van a dar origen a los celtas, pues básicamente van a ser tres. No me voy a meter demasiado acá porque quiero hacer más énfasis pues en su cultura, en su religión, en sus guerreros, en sus mujeres, que es muy interesante el tema. Aquí lo voy a ver de manera rápida. Ya básicamente les di ahorita un panorama general. Entonces, ¿cuáles son las tres culturas que van a ir evolucionando, que se van a ir juntando, que se van a ir mezclando y que van a dar origen a la cultura celta? La primera va a ser la cultura que se conoce como Unfield, que su nombre significaría algo así como la cultura de las urnas. Va a tomar ese nombre porque a los muertos se les va a enterrar en unas especies de urnas, como unas especies de jarrones. Y va a ser una cultura muy antigua, más o menos va a hacer su aparición hacia el 1300 antes de Cristo. Más o menos van a ser contemporáneos de los olmecas, más o menos. Y van a ubicarse en el Alto Danubio, desde el sureste de Europa hacia el noreste de lo que sería Rusia, Polonia, Alemania y algunas partes de Italia del norte. Luego va a venir una segunda cultura que va a dar origen también a los celtas, que va a ser la cultura de los Hellstad. Esta cultura de los Hellstad va a empezarse a desarrollar hacia el 1200 antes de Cristo y va a llegar hacia el 450 antes de Cristo y va a cubrir básicamente lo que actualmente sería Austria, Alemania, Suiza y el este de Francia. Así que, como pueden ver, los orígenes de los celtas están mucho en el centro de Europa. Esta cultura Hallstatt va a lograr expandirse por gran parte de Europa, gracias al comercio, gracias a las alianzas tribales, gracias a los matrimonios, gracias a la migración, y pues van a tener grandes depósitos de sal, de hierro y de cobre. De hecho, ellos van a ser muy buenos trabajando el cobre. De ahí que van a tener una gran economía. Y el último pueblo que va a dar origen a los celtas se conoce como la cultura de la Atene, que va a ir del 450 a.C. al 50 a.C. Esta cultura Tene va a tener su origen en lo que actualmente es Suiza. Así que estas tres culturas van a ser los que van a formar al pueblo celta, que como ya les platicaba, de manera de resumen, no me interesa que recuerden cada una de estas tres preculturas, lo que quiero que entiendan aquí es dónde están los orígenes de los celtas, dónde aparecieron. Y los primeros orígenes de los celtas van a estar en el centro de Europa. Van a estar en lo que actualmente sería Suiza, en lo que actualmente sería Austria, en lo que actualmente sería parte de Alemania, en lo que actualmente sería parte de Francia y también parte de lo que actualmente sería una partecita del este de Rusia. Así que en esta parte va a ser donde se va a desarrollar los orígenes de los celtas. Ahora sí, vamos a hablar sobre la religión de los celtas e iremos viendo su cultura. La religión de los celtas va a ser una religión politeísta, es decir, va a ser una religión que cree en muchos dioses. La mayoría de estos dioses van a ser dioses naturales. De hecho, los celtas van a reverenciar mucho los lugares naturales. Principalmente, ellos van a sostener mucha adoración a sitios que contienen agua, como los ríos y como los manantiales. Por ejemplo, los celtas van a hacer ofrendas a los ríos y los manantiales, les van a
poner armas, muchas veces en los ríos, se les van a poner algunas ofrendas como algunas joyas, luego también a estos dioses naturales como los ríos, como los manantiales, como el sol, les van a hacer sacrificios de animales. Y también los celtas van a practicar el sacrificio humano. No va a ser tan común, ciertamente, pero sí está bien documentado que sí lo van a practicar. De hecho, en la mayoría de culturas antiguas, la verdad es que sí se practicaba el sacrificio humano. Y no por eso estas culturas dejen de ser fascinantes. Esto tiene que quedar claro. Recordemos que la historia no es para juzgar, es para entender. Así que la mayoría de las culturas antiguas, ya sea en Mesoamérica, ya sea en el antiguo Egipto, ya sea en la antigua China o ya sean los celtas o los vikingos, van a practicar el sacrificio humano. Así que van a tener una gran reverencia y una gran devoción. Luego también los celtas pues van a creer mucho en los tótems, van a creer mucho en el poder de los animales para ayudarles en la guerra, para ayudarles en su vida diaria. Particularmente ellos van a sentir adoración por el ciervo y el jabalí. Y también dentro del cuerpo humano, lo que ellos más van a reverenciar es la cabeza, porque los celtas consideraban que era la ubicación del alma. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en los campos de batalla, y esto le llamaba mucho la atención a los romanos, cuando se iban a la guerra y empezaba a haber asesinatos, porque pues era una guerra, lo que hacían los celtas es que a los cuerpos muertos de los romanos, por ejemplo, a los dirigentes de los romanos, llegaban los celtas y les cortaban la cabeza. Y los celtas se llevaban esas cabezas como trofeos de guerra. Y esto se debe a que ellos consideran que el alma de las personas, su fuerza, está en la cabeza. Luego también, pues van a tener celebraciones religiosas. Entre las celebraciones religiosas van a tener una que se conocía como el Samhain. Posiblemente no lo han escuchado, pero sí han escuchado Halloween. Y Halloween tiene sus orígenes en el Samhain, una festividad religiosa celta. ¿Qué celebraba el Samhain celta? El Samhain celta va a marcar el fin del verano y el inicio del invierno. Se acaba el verano e inicia el invierno, una época oscura, una época fría, así son los inviernos. Y los celtas creían que como inicia esta etapa fría y esta etapa oscura, y se va el verano, se va el sol, creían que en este día de Samhain exactamente es un día donde la barrera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es muy tenue, porque hay caos, se está yendo el sol, está entrando la oscuridad, está entrando el frío. Entonces, en ese día creían los celtas que es un día de caos. Entonces, como es un día de caos, pues la barrera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es muy tenue, lo que significa que muchos muertos entran al mundo de los vivos. ¿Y qué hacían los celtas? Los celtas se disfrazaban, como lo ven en esa imagen, usaban disfraces para ahuyentar a los seres malignos, para que no se quisieran quedar aquí, para que se asustaran y se fueran. Entonces, en la mente celta, el Samhain festeja el fin del verano, el inicio del invierno, y en esta noche, pues los seres malignos pueden intentar llegar a nuestra tierra. ¿Cómo le hacemos para que no lleguen a nuestro mundo? Nos disfrazamos para asustarlos. De ahí viene el famoso Halloween. Obviamente ya ahorita el Halloween pues te disfrazas de cualquier cosa. Si te disfrazas de osito, no es como que vas a espantar a los espíritus, pero ya se fue cambiando. En el origen te disfrazabas para ahuyentar a los seres malignos. Y ya más adelante, pues ya te puedes disfrazar de cualquier cosa. Así que eso en torno a las festividades celtas. Los celtas pues van a tener varios dioses, muchos de esos dioses van a tener que ver con la guerra, pero también con la naturaleza. Por ejemplo, vamos a tener a Lubus. Lubus va a ser el dios del sol y el dios de la sabiduría. Va
básicamente el dios más poderoso dentro de la mitología celta. Luego también los celtas pues van a tener muchas diosas, van a tener mucha adoración, como ya les platiqué, por los ríos y por los manantiales. Ellos consideran que son lugares sanadores, que son lugares religiosos y van a tener diosas que se van a encargar de la protección de estos ríos y estos manantiales. Por ejemplo, van a tener a Sequona, que va a ser la protectora del río Sena, del río francés. Luego también, por ejemplo, vamos a tener a Epona, que va a ser una deidad, que va a ser como la diosa de los caballos, y vamos a tener a las matronae. Estas matronae van a ser mujeres que van a representar la fuerza, el poder y la fertilidad. Fuerza, poder y fertilidad. Y esto es muy importante, analizar los dioses, porque como ya hemos visto a lo largo de los cursos, lo vimos cuando vimos el curso de los vikingos, cuando en una sociedad hay diosas femeninas, regularmente la participación de la mujer en estas sociedades es poderosa, es fuerte. Y este no va a ser una excepción en el mundo de los celtas. Ya veremos más adelante específicamente la participación de las mujeres en el mundo celta. Los celtas entonces van a ser muy religiosos y los líderes religiosos de las comunidades celtas van a ser conocidos como los druidas. Estos druidas se les va a considerar como seres poderosos que van a ser los intermediarios entre los seres humanos de carne y hueso y los dioses. Julio César, en su relato de las Galias, nos da una explicación sobre quiénes eran los druidas. Y nos dice Julio César: los druidas dirigían el culto a los dioses, regulaban los sacrificios públicos y privados y regían todas las cuestiones religiosas. Eran los más poderosos dentro de la religión. Los jóvenes se agrupaban en grandes números en torno a ellos para recibir instrucción y se les guardaba un gran honor en el pueblo. Es decir, educaban jóvenes y eran sumamente respetados. De hecho, van a ser tan importantes y tan respetados en la sociedad celta que los druidas se van a escapar del cumplimiento militar. A ellos no los van a mandar a la guerra y tampoco van a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque van a ser muy poderosos y muy influyentes dentro de la sociedad celta. Ciertamente, los druidas pues van a hacer todo lo que está a su alcance para tener más poder, para ser más impresionantes, para enfatizar su elevada condición. Por ejemplo, mediante la ropa, van a utilizar túnicas perfectamente blancas, con algunos tocados poco usuales en la cabeza, van a tender a vestirse pues de manera muy elegante y de manera muy adornada. De igual manera, estos druidas van a tener una gran cantidad de conocimiento. Ellos van a conocer las tradiciones, van a conocer la historia, van a conocer la forma en que nos podemos comunicar con las divinidades. Cabe mencionar que, tristemente, estos druidas y los celtas en general van a rechazar la escritura, no van a desarrollar textos. Van a tener algunos textos, pero van a ser textos muy sencillos, que van a ser más bien textos de cálculos para llevar el control de ciertas cosas, pero no vamos a tener, por ejemplo, un texto druida donde nos hablen de la religión, donde nos hablen cómo hacer encantamientos. No, no existen. Casi toda la educación, no, casi toda la educación era de manera oral. No había nada escrito. Pasaba de maestro a alumno de manera oral. ¿Cuánto estudiaban los alumnos para llegarse a convertir en druidas? Estudiaban aproximadamente 20 años para lograr adquirir las habilidades y las experiencias necesarias para efectuar sus labores. Con esta educación es
¿Por qué ellos eran tan importantes? Eran tan seguidos por la sociedad, eran también tan sabios. Los druidas también van a actuar como consejeros de los gobernantes, van a presidir también los tribunales de justicia. Ellos van a determinar, pues, quién sí, quién no, van a aplicar justicia y van a deliberar sobre conflictos comunitarios. Además de preparar ciertas medicinas, van a ser entonces, pues, muy importantes dentro de su sociedad. Van a ser tan influyentes dentro de la sociedad porque asesoran gobernantes, tienen esta capacidad de lanzar hechizos, funcionan como jueces, la gente les pide consejos, que los mismos romanos se van a dar cuenta de esto, y cuando los romanos están en su proceso por conquistar a todos los pueblos celtas, ojo, a todos los pueblos celtas. Los celtas nunca fueron un imperio, como los mayas, ya les he dado ese ejemplo. Nunca fueron un imperio. No significa que había un gobernante celta que gobernaba sobre todos los demás. Los celtas más bien eran diversos pueblos que compartían una misma religión, que compartían una misma lengua y que compartían una misma cultura, pero todos estos pueblos pues tenían sus propios gobernantes, tenían sus propias leyes, tenían sus propios druidas. ¿Ok? Entonces los romanos, cuando empiezan a conquistar a los diversos pueblos celtas, lo que van a hacer los romanos es empezar a atacar. Van a empezar a atacar principalmente a los druidas. Los van a empezar a encarcelar. Por ejemplo, emperadores como Tiberio, que le va a tocar la era de Jesús, o emperadores como Claudio, van a hacer reglas para encarcelar a los druidas, para quitarles su poder. Por ejemplo, también en el año 59 después de Cristo, los ejércitos romanos van a atacar de manera sistemática un centro druida en lo que actualmente es Gales. ¿Para qué? Para quitarles su poder, porque los romanos percibieron lo poderoso que son. Luego también dentro de la sociedad celta va a haber otros personajes, que aquí sí es un tema de debate. Hay algunos que dicen que estaban los druidas, y luego también había unos que se conocían como los videntes, luego había otros que se llamaban los pili. Hay otros historiadores que dicen no, los videntes, los pili y los druidas son el mismo, era el mismo, no son diferentes funciones. Así que aquí sí es un debate. Ya vimos quiénes son los druidas. Luego va a haber otros personajes que se cree que eran los videntes. Muy posiblemente eran los mismos druidas, como ya les comenté. Estos videntes, pues su función va a ser la de predecir el futuro, decir cómo va el futuro. ¿Cómo lo hacían? A través de la interpretación de fenómenos naturales u otras señales. Por ejemplo, ellos observaban cómo volaban ciertos pájaros y con base en eso y sus estudios, ellos determinaban cómo venía el futuro, qué nos deparaba el futuro, qué podía pasar. O luego también, y en esto luego los romanos les van a copiar, es que inspeccionaban las entrañas de los animales. Sacrificaban animales, sacrificaban un toro y empezaban a ver las entrañas del toro, qué color tenían, cómo eran, y con base en eso ellos podían predecir ciertos fenómenos naturales o podían predecir el futuro. Así que también van a ser muy importantes dentro de la sociedad de los celtas. Luego había otros que se conocen como los fili. Los fili eran como los historiadores de los celtas, y pues cuando uno conoce la historia, no es que seas adivino, pero sí puedes ver hacia dónde van las cosas o cómo podrían ir. ¿Por qué? Porque la historia ciertamente es cíclica, es repetitiva. Así que estos fili, que eran como los historiadores de los celtas, pues también tenían esta facultad de poder predecir ciertas cosas.
De igual manera, pues también podían realizar algunas profecías e interpretar algunas leyes. Que como ya les dije, en algunos textos, algunos historiadores dicen que tanto los videntes como los druida como los fili eran lo mismo. Así que los druida posiblemente pues también eran videntes, podían predecir el futuro, también eran historiadores, tenían amplios conocimientos de historia. Así que, bueno, eso en torno a los videntes y los fili. Luego había una figura que Julio César la nombra como el Vergobretus, y este Vergobretus era un druida que era seleccionado entre los druidas para ocupar un cargo honorífico junto al líder celta, junto al rey celta, para asesorarlo en todas sus funciones. Era uno de los personajes pues, más poderosos. Luego vamos a tener también otros personajes dentro de los celtas, que van a ser los bardos. Los bardos van a encargarse de narrar, van a encargarse de hacer poesías, van a encargarse de tocar el arpa mientras dan poesías, mientras hablan de narrativas, y también pues van a ser muy valorados dentro de la sociedad celta. Van a ser los artistas religiosos de la sociedad celta. Estos bardos pues tocan el arpa y te van contando historias, te van contando también poesías. Luego, algo que es interesante dentro de la sociedad celta es que los celtas van a incluir dentro de sus dioses a personajes que tienen que ver con actividades como la alfarería, como la carpintería. Y principalmente van a incluir dentro de su panteón de dioses a los herreros. Por ejemplo, van a tener al dios Goibniu, que es el que están ustedes observando aquí. Y Goibniu va a ser un dios con habilidades relacionadas a la forja y la elaboración de los metales. Ellos son una cultura que trabaja mucho los metales, así que para ellos van a ser importantes, pues, estas habilidades de elaboración y de forja de metales, tanto que incluso van a tener dioses de eso. Cabe mencionar, y esto también va a ser muy interesante, sobre todo los herreros en Escocia, durante la Edad Antigua, se les van a atribuir en las sociedades celtas poderes de sanación. Ojo, los herreros eran como médicos, así. Les tenían poderes de sanación. Básicamente lo que hacían estos herreros era poner su martillo encima del enfermo, ponían su martillo encima del enfermo, hacían algunos cantos, algunas oraciones y con eso podían curar. Al menos los celtas les atribuían ese poder. Así que los herreros dentro de la sociedad celta pues van a ser sumamente interesantes. ¿Por qué les están dando tanto poder a estos personajes herreros en la sociedad celta? Porque es una cultura muy enfocada al trabajo de metales. ¿Cómo va a funcionar entonces la sociedad celta? La sociedad celta va a ser muy parecida a todas las sociedades antiguas. Hasta arriba vamos a tener a los gobernantes, que son la cabeza del gobierno. Luego siempre abajo de los gobernantes hay dos. Por un lado, la élite religiosa y por el otro lado, la élite militar. ¿Por qué? Porque en gran medida siempre la élite religiosa pues convence a todo el pueblo de que tú mereces gobernar, que tú mereces ser el faraón, que tú mereces ser el tlatoani, que tú mereces ser el rey. ¿Y qué pasa si hay gente que no se convence de ese mensaje? Pues ahí tienes al ejército para que te defienda. Así que casi siempre en todas las sociedades antiguas tenemos gobernantes, tenemos élites guerreras y tenemos élites religiosas. Abajo de estos van a estar los comerciantes. La sociedad celta no únicamente va a ser una sociedad conquistadora, sino que también va a ser una sociedad que va a comerciar mucho. Ahorita les platicaré sobre cuáles son algunos de los productos que los celtas van a comerciar.
Abajo de ellos tenemos a los artesanos y a los agricultores. Y por último, vamos a tener a los esclavos. En la sociedad celta sí existía la esclavitud. ¿En qué trabajaban la mayoría de los celtas? Si bien es cierto que dentro de la cultura celta, los más famosos, pues siempre van a ser los guerreros. Vamos a ver que los guerreros celtas eran fascinantes, muy interesantes. Lo veremos más adelante. Sin embargo, pues la mayoría de la población no era guerrera, ni tampoco era comerciante, ni tampoco va a estar en los libros de historia. La mayoría de las sociedades celtas eran gente que se dedicaba a la agricultura y a la artesanía. A eso se dedicaba la mayor parte de la población. Luego también, dentro de la sociedad celta, vamos a tener que va a haber un mecanismo mediante el cual los individuos más poderosos van a velar por los demás. Muy parecido a los señores feudales en Europa. Van a ser personas todopoderosas que se van a encargar del cuidado, la protección y alimentación de ciertas personas. ¿A cambio de qué? A cambio de su trabajo. Así que esto va a pasar con los señores feudales en Europa y va a pasar en la sociedad celta. Había algunos personajes celtas, podrían ser hombres o podrían ser mujeres, que tenían una enorme riqueza, que tenían un enorme poder, que tenían un ejército. Entonces, pues, la gente que estaba desprotegida llegaba con ellos y pues les pedía protección. El señor celta decía, sí, yo te protejo, pero a cambio de que yo te proteja, te dé trabajo, te dé alimento, pues tú tienes que trabajar conmigo. Y trabajaban para él. Cabe mencionar que en la sociedad celta va a ser una sociedad donde no va a haber barreras para que la gente pueda ir ascendiendo dentro de un nivel u otro. Por ejemplo, tú podías nacer en una familia de agricultores, pero si te formabas, si tenías educación, si eras disciplinado, si ibas con un maestro druida, llegaba el momento en que tú te podías convertir en un druida. Así que no había estancamiento social necesariamente. Lo más seguro es que si tu padre era agricultor, pues tú también ibas a ser agricultor. Esa era la regla. Sin embargo, no había barreras en la sociedad celta. Tú podías ir ascendiendo socialmente, podías ir creciendo conforme tu talento y conforme tu disciplina te fuera llevando a dentro de los gobernantes celtas va a funcionar como una especie de monarquía. Casi siempre va a haber un rey, el rey de los celtas. Recordemos que los celtas no son un solo pueblo, sino que son muchos pueblos que comparten cultura, tradición y religión. Entonces, en cada uno de estos pueblos que comparten cultura, tradición y elementos culturales, en cada uno de estos pueblos vamos a tener que está gobernado por un rey. Cada uno de estos pueblos tenía un gobernante. Este gobernante casi siempre estaba asesorado por un consejo de ancianos, por un consejo de personas mayores con gran experiencia, con gran conocimiento, con gran talento, que se encargaban de asesorar a los demás. En esto van a ser muy parecidos a los romanos. Los romanos tenían, por ejemplo, su gobernante, el emperador, o quien gobernara Roma, y tenían un senado. Senado viene de senil, viene de persona mayor. Así que el senado romano también eran adultos mayores que asesoraban al emperador o asesoraban al gobernante en cuestión en Roma. Algo parecido pasaba acá. Había un rey y este rey era asesorado por un consejo de ancianos celtas. Luego vamos a tener que la sociedad celta pues va a ser una sociedad que, si bien es cierto que tú puedes ascender y descender dentro de los niveles sociales, pues sí es una sociedad que distinguía mucho entre los que tienen poder, los que tienen riquezas y los que no.
Nos dice un autor griego hacia el 130, hasta el 135 antes de Cristo, Poseidonios, que nace en esa fecha. Nos dice Poseidonios, que nace en el 135 antes de Cristo, se sientan en círculo, es decir, los celtas, en cuyo centro se encuentra el hombre de mayor importancia en el centro, bien fuera debido a sus habilidades guerreras, a su riqueza o a pertenecer a una familia de nobleza. Al lado se sienta el anfitrión y el resto a cada uno de los flancos por orden de distinción. Es decir, en la sociedad celta, hasta cómo te sentabas tiene que ver mucho con tu posición social, con tus habilidades o de qué familia vienes. De igual manera, las vajillas utilizaban vajillas diferentes en la misma comida. Si tú perteneces a la realeza o eres el más hábil o eres el más rico de los que están reunidos, pues a ti te dan una mejor vajilla. Muchas veces esa vajilla era importada de Grecia. ¿Por qué? Porque para los antiguos celtas, los griegos pues eran gente muy refinada, eran gente muy fina. Así que las élites comían en vajillas griegas y con el paso del tiempo pues van a comer en vajillas romanas. Y sí se va a distinguir mucho entre los poderosos y los que no. Por ejemplo, también la comida. Cuando comían, los mejores trozos de carne eran siempre, pues, para el más poderoso, era para el más importante. De hecho, dentro de la comida, imagínense que están en una reunión y al mejor guerrero, por ejemplo, pues le daban los muslos, les daban la mejor pieza de lo que fueran a comer. Entonces, de repente, había otro personaje que decía, no, yo quiero los muslos. Pero él sabía perfectamente que los muslos son para el líder guerrero. El hecho de que él dijera frente a todos los compañeros, yo quiero los muslos, significaba que era un reto. Estaba retando al líder. Y el líder tenía que responder y muchas veces se iban a una pelea. Podía ser una pelea con espadas a la muerte o podía ser una pelea a golpes, pero sí se marcaba cuál era el líder. Así que era muy notorio pues tu clase social dentro del mundo de los celtas. Cabe mencionar que dentro de la sociedad celta, pues no solamente en vida se notaba la diferencia social, sino que aún después de muertos, pues había muchas diferencias sociales. Por ejemplo, las tumbas de la élite celta, pues tenían artículos de mejor manufactura, más costosos, más raros, importados, con mejores diseños, para exponer la riqueza y el poder del que había fallecido. Así que en la sociedad celta, pues esto era muy importante y también los parentescos familiares eran muy importantes. Que pertenecieras a un linaje, pues te daba cierto prestigio. Por eso es que la gente rica y poderosa dentro de los celtas, pues también hacían grandes entierros. ¿Para qué? Para que todos los demás se dieran cuenta que pues su familia es muy rica, es muy poderosa y sus hijos pues recibieran siempre mejores tratos, porque sí va a ser una sociedad pues muy estratificada. Dentro de la sociedad celta, también muy importantes, además de los druidas, van a ser los guerreros celtas. Que los guerreros celtas eran impresionantes. ¿Por qué? Número uno, porque eran de gran altura. Ya les platiqué que los orígenes de los celtas están en el centro de Europa, lo que actualmente sería. Y aquí puede cambiar un poquito, o sea, les menciono los países nada más como para que se den una idea, porque pues no necesariamente en todo el país vivían, ¿ok? En aquel entonces no existía Suiza, por ejemplo, nada más es como una referencia. Van a originarse en el centro de Europa, que sería lo que actualmente es Suiza, que sería actualmente lo que es Austria, que sería parte de lo que es Alemania, que sería parte de lo que es Francia.
sobre todo en estas zonas, es de donde vienen los orígenes de los celtas, que ya después se fueron expandiendo por gran parte de Europa, como lo vimos al inicio. Entonces, estos personajes, pues tienen mucha altura, tienden a ser muy altos. Luego también tendían a tener el cabello largo y tendían a tener el cabello rubio. De hecho, luego utilizaban productos para decolorarse el cabello. Otra cosa que va a llamar la atención, además de su altura, su cabello, va a ser que frecuentemente iban a la guerra desnudos. Ya les platicaré ahorita por qué. Y también van a pintar su cuerpo con tatuajes. Otra cosa que va a llamar mucho la atención, que ya les platiqué a los romanos, por ejemplo, es que los guerreros celtas tenían la afición de recoger las cabezas de sus enemigos en el campo de batalla. Y llegaban, les cortaban la cabeza e iban por el campo de batalla con su cabeza. Ya luego disecaban esa cabeza y se cree que la tenían como trofeos. Posiblemente tú llegabas a la casa de un celta y estos celtas que sí han encontrado casas con cráneos humanos, posiblemente tú llegabas a la casa de un guerrero celta y era como, mira, una cabeza de un romano, una cabeza de un griego, etc, etc. Así que eso le llamaba mucho la atención a los griegos y a los romanos. Vamos a tener que dentro de los guerreros celtas, pues vamos a tener también personajes fascinantes. Por ejemplo, vamos a tener a Brennus. Ojo aquí, Brennus va en algún momento a tomar Roma. Cerca del año 390 a.C., va a tomar Roma. Para este momento, cabe mencionar que Roma, pues no era el imperio romano todopoderoso. Apenas Roma venía ascendiendo, Roma venía haciéndose poderoso, y los celtas eran poderosísimos. Los celtas de Brennus eran muy poderosos y en algún momento los romanos van a asesinar a unos celtas. Aquí realmente van a tener la culpa los romanos. En algún acuerdo de paz se van a reunir autoridades romanas con autoridades celtas y los romanos van a matar a los celtas que fueron a negociar. Entonces los celtas se entera Brennus, y Brennus dice, ah, con que con esos tenemos Roma, bueno, y va a armar un ejército y va a ir a Roma. Y Brennus va a tomar Roma, la capital, y la va a saquear durante 3 días. Fue el peor saqueo que sufrió Roma en su historia antes de caer. En el cerca del 390 a.C., cuando los celtas toman Roma. Así de poderosos eran los celtas que tomaron Roma y la saquearon durante 4 días. Luego vamos a tener a Vercingetorix. Él es el que se va a enfrentar a Julio César. Va a llegar el momento que Julio César lo vence, pero Julio César siempre le va a admirar, le va a reconocer su valentía, va a reconocer que fue un gran guerrero y que fue muy valiente, y ciertamente lo fue. Casi siempre tiendo a hablar mal de los políticos y yo les doy el consejo, cada quien puede hacer lo que quiera, de que no les crean mucho. Pero hay excepciones también en la historia, excepciones de personas que realmente tienen amor por su pueblo, que tienen amor por los demás, de que no están ahí nada más por intereses económicos, por intereses de poder. Uno de ellos es Vercingetorix. Vercingetorix, cuando Julio César lo acorrala, Julio César ordena que los acorralen, que cierren la ciudad donde estaba Vercingetorix y que no dejen entrar ni comida ni agua. Los encierra totalmente. Entonces, Vercingetorix, pues sabe que no tiene la capacidad para romper este cerco, y Vercingetorix va a tomar la decisión valiente, porque de repente ve los problemas, y Vercingetorix decide tomar su caballo e ir solo a hablar con Julio César. Y Vercingetorix se presenta ante Julio César, no habla, y
las tropas de Julio César, pues ven que llega Vercingetorix solo y lo dejan avanzar, se reúne con Julio César y básicamente le dice, a mí, hazme lo que quieras, pero quita el asedio de mi pueblo. Deja que mi pueblo pueda tomar agua, pueda comer. No tienen culpa las mujeres y los niños ahí. Este es un problema entre nosotros. Conmigo haz lo que quieras. Vengo desarmado. Soy todo tuyo. Y Julio César se lo lleva a Roma, lo va a lo va a pasear por las calles de Roma, va a estar un tiempo con vida y al final lo mata. Dura como unos 4 años en Roma, pero pues al final Julio César pues no quiere tener problemas y lo mata. Pero Vercingetorix dio su vida literalmente por su pueblo. Luego también vamos a tener Ambiorix, que también se va a enfrentar a Julio César, y Ambiorix le va a matar una legión, va a acabar con una legión romana. Es decir, le va a asesinar a 6,000 soldados a Julio César. Eran poderosísimos, pero también vamos a tener mujeres. Vamos a tener, por ejemplo, la reina Boudica, que ya les platicaré, pero va a hacer un levantamiento de 125,000 personas contra los romanos y va a quemar ciudades como Londres. Ya les platicaré por qué. También una mujer sumamente valiente que puso tras las cuerdas a a los romanos, perdón. Los celtas, pues como vamos viendo, son ciertamente un pueblo fascinante. El gran problema es que no tenemos tanta información como nos gustaría para estudiarlos. ¿Por qué no tenemos tanta información? Principalmente porque los celtas no escribieron nada. Entonces dependemos de los autores clásicos. Principalmente dependemos de los griegos y dependemos de lo que nos digan los romanos. El detalle es que los romanos ni siquiera luego se detenían mucho a decir cuáles eran los pueblos que estaban en el extranjero. Ellos básicamente decían que eran bárbaros. Todos los pueblos que vivían fuera de su control geográfico y de sus conocimientos, los romanos decían que eran bárbaros. Entonces, en una misma bolsa, pues metían a todos. Aunque hubiera diferencias culturales, sociales, ellos los metían en la misma bolsa que decía bárbaros. Así que esto nos va a traer algunas complicaciones, pero pues no tenemos más. Vamos a tener, por ejemplo, a un escritor, Estrabón, que va a hablar sobre los celtas y va a hablar sobre su coraje, y nos dice, toda la raza celta es localmente aficionada a la guerra, de gran espíritu y rápida en la montaña. Toda la información que tenemos prácticamente para el estudio de los celtas viene o de autores romanos o de autores griegos. Si bien es cierto que la arqueología ha ido evolucionando y se ha ido investigando los asentamientos celtas, pues ciertamente avanza lento. Y tenemos que hacer que pues, las fuentes luego embonen con la arqueología, así que tiende a ser algo complejo. Sin embargo, pues con toda esta deficiencia de información, pues tenemos una muy buena idea sobre los celtas. ¿Por qué? Porque en algún momento también no solamente los celtas van a ser como bárbaros, como extranjeros, sino que, por ejemplo, los romanos los van a llegar a conocer muy bien, porque en algún momento los celtas van a formar parte de sus ejércitos, van a formar parte de los ejércitos griegos, de los ejércitos romanos y también de los ejércitos de sus enemigos como por ejemplo de los fenicios o los cartagineses. Ellos se van a vender, los guerreros celtas, al mejor postor. Y por eso es que los romanos también en algún momento pues los van a ir conociendo de una manera pues muy detallada. Ya hablamos un poquito sobre la religión celta, ya hablamos un poquito sobre los guerreros celtas, así que podemos observar que los celtas pues van a tener una ideología bastante guerrera, con muchos dioses que también no solamente eran seres naturales, sino que también van a ser héroes de guerra. Un ejemplo de esto es Lut y Tacta, que van a ser guerreros, que van a ser dioses guerreros. Ciertamente, la guerra pues va a dotar a las personas que participaban en ella, a los celtas, los va a dotar de riqueza, de prestigio, de poder, de tierras y de renombre. Así que
pues van a ser muy valorados los guerreros celtas. Estos guerreros celtas, pues tratando de generar una gran ganancia, tratando de generar un gran renombre, pues van a hacer incursiones violentas a otros poblados, tratando de capturar su ganado o haciendo a esa población como sus esclavos. Así que van a ser un pueblo, pues, bastante guerrero. El prestigio que van a tener los guerreros en la sociedad celta, pues, va a ser sumamente alto. El honor de la cultura celta, pues, va a estar muy enfocado en la cuestión de la guerra y también su religión. Por ejemplo, en la religión celta, ellos creen en la vida después de la muerte y decían que la vida después de la muerte de los guerreros celtas, pues va a estar en una clase de paraíso donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber dolor y donde no va a haber tristeza. Así que los guerreros celtas, pues en vida, que se robaban ganado, que tomaban prisioneros, que su sociedad veía bien a los guerreros celtas porque tenían prestigio, tenían valentía, tenían riqueza. En vida, pues la sociedad premia a los guerreros, pero también en la muerte, según la visión celta, pues se va a premiar a los guerreros. Así que, pues por todos lados, a los celtas les convenía participar en la guerra. La gran pregunta es si mujeres también participaban en estos esfuerzos de guerra. Y la verdad es que no lo sabemos con certeza, no sabemos con certeza, por ejemplo, si hombres y mujeres entrenaban por separado, cuántas mujeres luchaban en la batalla, con qué frecuencia, la verdad es que no lo sabemos. Sin embargo, pues sí tenemos muchos elementos que nos permiten confirmar que las mujeres celtas van a participar en la guerra. Por ejemplo, va a haber casos de algunas mujeres de carne y hueso, que ahorita les platicaré más adelante, que van a ser gobernantes y que van a ser guerreras, que literalmente van a levantar a su pueblo en armas y van a dirigir a sus ejércitos. Un ejemplo de eso, ya les platiqué, Boadicea, que levanta a 125,000 celtas para luchar contra Roma. Pero también, por ejemplo, en la mitología vamos a ver a varias mujeres guerreras. Dentro de los dioses celtas tenemos a mujeres como las Morrignà, a Bat, Macha y las Morringa. Estas son mujeres guerreras. Luego también, por ejemplo, vamos a tener dentro de la mitología que a un dios que se conoce como el dios Cuchulainn. Este dios Cuchulainn celta se dice que es un dios de la guerra. Se dice que él aprendió a usar las armas de maestras mujeres. Él aprendió a usar sus armas de Aife y de Escach. Así que las mujeres le enseñaron a un dios de la guerra celta cómo usar sus armas. Y como ya hemos visto, la mitología siempre posiciona mucho a los seres, a las mujeres. En las mitologías donde hay mujeres, casi siempre hay una mayor igualdad social entre hombres y mujeres, como ya lo vimos, por ejemplo, en el mundo vikingo, que también hay mujeres, como la diosa Freya, que era importantísima, y que las mujeres en el mundo vikingo pues controlaban la religión, entonces eran muy poderosas. La mitología nos sirve para ver muchas veces también los roles sociales dentro de una sociedad. Así que con base en la mitología y con base en los registros históricos de mujeres como Boadicea, pues podemos asegurar que el papel de las mujeres va a ser también importante dentro de los guerreros celtas. ¿Cómo eran estos guerreros celtas? ¿Qué aspecto tenían? Que va a llamar también mucho la atención y va a ser sumamente interesante. Los guerreros celtas van a entrar desnudos al campo de batalla. Y el motivo exacto de por qué los guerreros celtas entraban desnudos al campo de batalla, pues ha dejado muy perplejos a los estudiosos y hay varias teorías de por qué entraban desnudos.
Ustedes determinan la que les haga más clic. Teoría número 1. Era para demostrar la confianza en sus proezas y en la protección que les daban sus dioses. Es decir, como yo estoy tan seguro que yo soy un gran guerrero y que Dios o los dioses están conmigo, pues yo no necesito armaduras, yo no necesito protección, porque ¿qué más protección que mis habilidades físicas y que mis dioses? Yo no necesito nada más. Esa es la versión 1, en una suprema confianza. Número 2, como una forma de asustar al enemigo. Porque ciertamente, pues, si tú te enfrentas a alguien que está desnudo, pues sí te llama la atención, te puede asustar. Y si de repente entra gritando y haciendo ruidos, y luego está bien alto, y pues está tonificado también, porque en la sociedad celta el ejercicio era algo también importante, pues posiblemente sí te pueda asustar. Así que esa es la teoría 2, para asustar al enemigo. Número 4, para mostrar un estatus dentro de su tribu. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que iban desnudos, a veces llevaban ciertas joyas. Principalmente llevaban una especie de collar que va a ser conocido como el collar de Thor. Aquí lo pueden ver, que era regularmente de oro. Así que posiblemente era una forma en que posiblemente era una forma en que podían distinguirse pues entre los ricos y los pobres, podían marcar un estatus. Y motivo número 4, que tenía que ver con razones prácticas. ¿A qué me refiero? Uno, que podías luchar sin restricciones. ¿Por qué? Porque no traías nada pesado, entonces te podías mover sin ninguna restricción. Y dos, muy importante, porque las heridas no se te iban a infectar con ropa sucia, como pasaba bastante. En aquellos entonces la higiene no era la regla, no lavaban la ropa casi nunca, entonces cuando había una herida, pues traías la ropa que tienes 3 meses con ella, tampoco era que te bañaras mucho, y esa ropa pues hacía que tus heridas se infectaran rápidamente. Así que esos son algunos de los motivos por qué las mujeres también y los hombres, los guerreros y las guerreras, pues entraban desnudos a el campo de batalla. Puede ser para tener una gran confianza suprema, otra para asustar a sus enemigos, otra para demostrar estatus o por razones prácticas para luchar sin restricciones y que sus heridas no se infecten. Sin embargo, cabe mencionar que si bien es cierto que había hombres y mujeres que entraban desnudas al campo de batalla, no todos los guerreros celtas eran nudistas. No todos entraban desnudos. Entraba quien quisiera, ciertamente. Había muchos también que llevaban ropa muy parecida a lo que están viendo de este lado, que son unas ásperas túnicas con unos calzones y unos mantos estampados a cuadros que van a dar origen al famoso tartán, que es lo que conocemos en Occidente como las faldas de los escoceses. De aquí vienen. Los celtas usaban esto. El nombre sería tartán. Pero si yo le digo a la mayoría, no, pues un tartán, ¿qué es eso? Ah, una falda de los escoceses. Ah, sí, lo he visto en las películas. Entonces, bueno, de ahí viene. No todos eran nudistas, muchos sí entraban desnudos al campo de batalla. Por ejemplo, aquí la famosa estatua Gálata del Museo Capitolino en Roma, pues nos habla sobre un celta que pues, entró desnudo al campo de batalla y lo venció al final, pues Julio César. Pero no todos entonces entraban desnudos, pero sí un número muy, muy importante. Luego también vamos a tener que los guerreros celtas, pues van a llevar armaduras, algunos, sobre todo las élites, la mayoría de los guerreros iban o desnudos o iban vestidos como este personaje de acá. Las élites a veces sí llevaban armaduras y llevaban escudos, y estos escudos pues muchas veces estaban decorados con figuras del caballo, figuras de un perro, de un cuervo, del toro, del jabalí, tratando de que la representación de un ciervo, de un caballo, de un perro, de un cuervo, de un toro, de un jabalí, pues le ayudara al guerrero a adquirir
sus cualidades positivas en la batalla, como la velocidad, como la fuerza, como la valentía, como la astucia, como la paciencia, como la fortaleza. Ellos creían mucho en los tótems, creían mucho en los espíritus de los animales, así que creían que sí, y también muchas veces se tatuaban animales, porque ellos tenían la creencia de que el hecho de tatuarte o llevar en tu escudo algún animal, pues eso te podía dar cierta protección, te podía mejorar tus habilidades. Luego también ya les platicaba que los guerreros se van a decolorar el cabello, lo hacían, según los registros, con agua de cal. Así que eso en torno a los guerreros celtas. Las élites, como ya les platicaba, pues iban a llevar armaduras y escudos. Dentro de sus armaduras y escudos van a estar siempre muy elaborados, van a llamar mucho la atención y van a ser bien interesantes. En cuestión de si los llevaban al campo de batalla o no los llevaban al campo de batalla, aquí se discute mucho. Obviamente no todos llevaban estos cascos porque eran costosos, más bien las élites, los dirigentes, los poderosos, los ricos, ellos sí tendían a llevarlo. Muchas veces era como algo más bien decorativo para, pues sí, para pues sí, diferenciarte de los demás. Así que no todos lo llevaban. No se imaginen que todo el mundo llevaba como esta gorrita de béisbol o que todo el mundo llevaba, y aquí sí tenemos ejemplos de cascos con cuernos. Ya hablamos que los vikingos, sus cascos nunca tuvieron cuernos, pero en el mundo celta sí. Se cree que no siempre entraban al campo de batalla ni las élites con ellos. ¿Por qué? Porque no son prácticos. ¿Por qué? Porque con este casco, pues un enemigo, cuando tú luchas cuerpo a cuerpo, pues te puede agarrar del casco y vas para abajo. No es práctico. Entonces, más bien, muchas veces eran con fines decorativos. De hecho, si les llama la atención este casco con cuernos y dices qué elaborado y qué interesante, pues no has visto nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos este casco de Shumesti, que sería encontrado en lo que actualmente es Rumania. Y este casco literalmente tenía un pájaro arriba. El casco tenía este pájaro arriba y si por si fuera poco, las alas son móviles. Entonces, cuando el guerrero corría, las alas se iban moviendo de arriba hacia abajo. Debe de haber sido un espectáculo ver a este personaje. Los guerreros celtas entonces pues, van a llamar mucho la atención, van a tratar de asustar a sus, a sus enemigos, ya sea entrando desnudos al campo de batalla o también teniendo algunos artefactos como un casco con alas móviles. Cabe mencionar que al ser muy importante la guerra dentro del mundo celta, pues van a empezar desde muy jóvenes a participar dentro de las guerras. Los guerreros van a empezar a participar, tanto hombres como mujeres, a partir de los 14 años. Y van a recibir un gran entrenamiento, van a recibir mucha actividad física, estrategia de guerra y a utilizar armas. La principal arma dentro de los ejércitos celtas, pues va a ser la espada. Y recordemos que, y no basta recordar, basta nada más observar, los celtas eran muy buenos para trabajar con toda clase de metales, para trabajar el hierro, para trabajar el cobre, para trabajar cualquier metal, los celtas eran muy buenos. Así que perdón, sus armas también van a ser de gran calidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver una espada de hierro. Cabe mencionar que estas espadas, pues podían llevar también en las partes de abajo, podían llevar decoraciones, podían tener empuñaduras de oro, de plata, de marfil, de piedras semipreciosas, de vidrios de colores, siempre estaban adornadas. Y el último recurso que también utilizaban los celtas, además de las espadas, van a ser las flechas, los arcos y las dagas. Por si en el campo de batalla, pues tienes oportunidad
de que tu rival está lejos, pues lo agarras a flechazos. Si ya está más cerca, pues con la espada. Y si de repente pues pierdes tu espada en la batalla, sacas una daga. Así que esas van a ser las espadas, las armas, perdón, más utilizadas dentro del mundo celta. Los celtas, como ya platicamos, pues van a utilizar su apariencia para intimidar al enemigo, pero si bien es cierto que las crónicas nos dicen que, por ejemplo, antes de iniciar una batalla, los celtas tendían a proclamar su linaje familiar, a decir de quién eran hijo, de quién eran nieto, quiénes eran sus antecesores, y empezaban a lanzar también insultos a sus oponentes, les decían de todo, empezaban a hacer ruido, empezaban a chocar sus espadas contra los escudos, empezaban a hacer toda clase de ruidos. Pues ciertamente, a pesar de que van a hacer todo eso, pues también los celtas van a tender a ser organizados. No eran una turba desorganizada, que cada quien hiciera lo que quisiera, sino que sí van a tener reglas para el campo de batalla. También los celtas pues van a utilizar carros de ruedas, carros de guerra, que transportaban casi siempre a dos personas, a un guerrero y al conductor. Estos carros van a estar hechos principalmente de madera, con los laterales ya sea de cuero o de mimbre. Aquí se ve más como si fuera algo más pesado, pero regularmente era cuero o mimbre para hacerlos más ligeros y más rápidos. Sin embargo, pues con el paso del tiempo no van a ser muy útiles estos carros de guerra porque tienden a ser lentos y se va a cambiar por la caballería. Es mejor utilizar un caballo solo y tú empezarlo a utilizar caballos para que muevan un vehículo. Esto es mucho más lento, retrasa los caballos, no tienes tanta movilidad. Entonces, en todos los ejércitos del mundo, pues va a cambiar el carro de guerra por la caballería. Así que los celtas pues también van a utilizar la caballería. Algo que también es muy interesante que van a utilizar los celtas, porque como les comento, los celtas van a jugar mucho con la psicología, por eso es que van desnudos, por eso es que hacen gritos extraños, por eso es que tienen cascos extraños también que llaman la atención, y van a tener un artefacto que se conoce como el Carnix, que va a ser básicamente un artefacto para hacer ruidos estremecedores. Algo también va a pasar algo así en Mesoamérica, que los aztecas van a desarrollar algunos artefactos para hacer ruidos muy penetrantes que los van a usar antes de la batalla para tratar de asustar a sus enemigos. Lo mismo van a hacer los celtas y también pues muchas veces lo van a utilizar en el campo de batalla para anunciar la retirada o para anunciar quizá algún cambio de estrategia. Los guerreros celtas pues van a ser sumamente valientes, van a ser unos grandes guerreros. ¿Por qué? Porque su cultura desde pequeños les enseñan que tienen que ser valientes, que tienen que ser fuertes, que tienen que ser resistentes. Y en la cultura celta, los líderes, cuando perdían batallas importantes, cometían un suicidio ritual. ¿Por qué? Porque le han fallado a sus dioses, le han fallado a su comunidad. Y si tú le has fallado a los dioses y le has fallado a la comunidad, no tienes por qué seguir viviendo. Y se van a suicidar. Les daré algunos ejemplos de suicidios en rituales de fracaso. Ahorita un poquito más adelante. Entonces, muy interesante esa parte. Vamos a tener que si bien es cierto que los ejércitos celtas pues no van a estar desorganizados, pues como todo, siempre hay personas que hacen lo mismo que tú, pero mejor. Y esto va a pasar con los celtas. Se van a enfrentar a guerreros más disciplinados, que van a ser los romanos, más organizados. ¿Por qué? Porque la sociedad romana, a diferencia de la sociedad celta, que son diversos pueblos y que cada pueblo tiene su gobernante y que están desorganizados, los romanos no.
Los romanos van a tener un gobierno central, con un ejército central, con la riqueza muy centralizada. Entonces, la unión hace la fuerza. Y este aspecto va a jugar en contra de los celtas. Porque mientras los celtas, pues están todos divididos, los romanos están unidos. Entonces, si posiblemente si los celtas hubieran estado todos organizados y se hubieran enfrentado contra los romanos, pues muy posiblemente hubiera pasado lo que pasó hacia el 390 a.C., que como les comentaba es cuando saquearon Roma, cuando vencieron a los romanos. Pero con el paso del tiempo, los celtas van a seguir peleándose muchas veces los unos con los otros y los romanos van a empezar a organizar un imperio, van a empezar a empoderarse y van a ser muy organizados y dentro del campo de batalla van a tener estrategias muy bien esclarecidas. Por ejemplo, las legiones romanas pues utilizaban una especie de muro impenetrable de escudos que no se rompía y se movían todos al mismo tiempo. Entonces la guerra celta sí iba a ser una guerra muy individualista, de pelearlos uno contra uno, pero si de repente pues te enfrentas a una formación romana donde utilizan sus escudos y todos caminan al mismo tiempo, no hay por dónde penetrar, no hay por dónde entrar. Entonces, esta organización pues va a jugar en contra de los celtas. Los celtas, por ejemplo, pues van a vencer a los romanos cuando al inicio de la batalla logran romper las formaciones de los romanos. Pero si en los primeros minutos de guerra no logran sacar de su zona de confort a los romanos y no logran penetrar sus formaciones, ya está perdido. ¿Por qué? Porque estas formaciones romanas muy disciplinadas, pues al final terminaron venciendo a los celtas. No porque tuvieran mayor tecnología, los celtas también eran muy buenos para la fundición de metales, sino por organización, por disciplina, por unión. La unión ciertamente siempre hace la fuerza. Ya hablamos un poquito sobre cómo fue la participación de las mujeres en el mundo celta, que ciertamente es una sociedad mucho más igualitaria con las mujeres que sociedades posteriores. Y lo podemos ver, ya lo vimos, con la mitología. Hay diosas celtas, diosas de la guerra celtas. Las diosas le enseñaban muchas veces a los guerreros celtas dioses sobre cómo usar las armas. Eso ejemplifica pues, que las mujeres tenían grandes capacidades combativas. Luego también ya platicamos que los celtas le daban mucha fuerza religiosa a sus ríos y manantiales. Y las diosas de esos ríos y manantiales muchas veces eran mujeres, como Secuona, que va a ser la diosa del río, ay se me fue, del río de París, del río Sena. Entonces va a ser también muy importante las mujeres dentro de la mitología. Y casi siempre cuando hay mujeres importantes dentro de la mitología, esto se traslada al mundo terrenal. ¿Por qué? Porque el poder, y esto ha pasado mucho a través de la historia, el poder muchas veces se sustenta a través de los dioses. Si tú le preguntabas a un Tlatoani, oye Tlatoani, ¿por qué tú gobiernas? Ah, porque los dioses así quieren. Oye, rey de España, rey de Francia, ¿por qué tú gobiernas? Porque Dios así lo quiere. Y así casi en todas las culturas es que le dices a un faraón, oye, ¿por qué tú gobiernas? Ah, porque los dioses así lo quieren. Algunos decían, porque yo soy una reencarnación de un dios. Siempre el poder político está asociado al poder religioso. La religión es importantísima. Entonces, en la mayoría de religiones que las mujeres tienen también participación, esto se traslada al mundo de los gobernantes, al mundo terrenal. ¿Por qué? Porque si hay diosas guerreras, ¿por qué no podría haber guerreras en la tierra? ¿Por qué? Porque si hay diosas que le enseñan a los hombres, ¿por qué no podría pasar esto acá? ¿Por qué no podría haber gobernantes mujeres? Y la historia nos habla de algunos ejemplos de mujeres que van a liderar a tribus celtas. Por ejemplo, vamos a tener el caso de Karti Mandua.
Y Cartimandúa, de la tribu de los brigantes, recuerden que son un montón de tribus, todos son celtas, porque comparten religión, cultura e idioma, pero cada tribu celta pues es diferente y tiene sus propios gobernantes. La tribu de los brigantes tenía a una reina que se llamaba Cartimandúa. Y los romanos nos dicen que Cartimandúa entregó a un príncipe celta fugitivo a las autoridades romanas. Este príncipe celta le había robado a Roma, no le había pagado algunos impuestos, Roma lo estaba buscando, se fue a la tribu de los brigantes y Cartimandúa tomó la decisión de este personaje que había roto la ley, entregarlo a las autoridades romanas. Así que con eso sabemos que ella era la gobernante, una mujer celta. El segundo caso es todavía más ilustrativo y más interesante y más trágico, que va a ser Boadicea. También en algunos textos la pueden conocer como Boadicea. Boadicea va a liderar a sus tropas, va a ser la reina de los Cicenos, un grupo celta, que va a levantar a su pueblo contra Roma hacia el año 60 antes de Cristo. El historiador romano Dion Casio nos habla sobre lo que pasó, nos dice que los romanos pues, han estado elevando los impuestos de los cicenos una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que ha llegado el momento que esto es sumamente abusivo. Luego también nos dicen los historiadores romanos que los romanos violaron a las hijas de Boadicea. Entonces, con esto, onerosos tributos, excesivos tributos y la violación de sus hijas, pues va a hacer que Boadicea se levante en armas. Y su pueblo, pues como está sufriendo de estos onerosos tributos que están levantando los romanos, su pueblo, junto con el liderazgo de Boadicea, van a hacer que, según Dion Casio, 125,000 celtas se levanten en armas contra los romanos. Y de hecho, pues esta tribu de Boadicea y sus hombres van a empezar a tomar terrenos, van a tomar, por ejemplo, Londres, van a tomar Worcester, van a tomar varias fortalezas y van a acabar con la Legión Novena Hispana. Van a asesinar aproximadamente a 70,000 personas entre los romanos y sus aliados. Va a ser tanta la devastación que los romanos van a mandar 20 legiones a acabar con Boadicea. Van a mandar gran parte de su ejército para acabar con ellos y al final los romanos van a asesinar a unos 80,000 celtas de las tropas de Boadica o Boadicea, y Boadicea o Boadica es lo mismo. Boadicea va a cometer suicidio ritual. ¿Por qué? Porque no pudo llevar a su pueblo a la victoria. Y se va a suicidar tomando veneno hacia el año 61 después de Cristo. Así que eso va a pasar con Boadicea. Luego también vamos a tener que hay algunas referencias, y aquí sí no se sabe con certeza si las mujeres fueron druidas o no, si participaban también dentro de la religión. Ciertamente no tenemos muchas pruebas de existencia de mujeres druidas. No, la arqueología no nos ha dado muchas pruebas, pero pues tampoco tenemos evidencias de que se les haya prohibido ejercer esa función. Así que aquí es debatible. Algunos historiadores dicen que sí, algunos historiadores dicen que no. Los que dicen que sí, pues se basan en algunas referencias, principalmente en la zona de la Galia, lo que actualmente sería Francia, y también en Irlanda. Pero aquí sí es más bien debatible. Lo que no es debatible, que sí la arqueología lo ha comprobado también en muchas ocasiones, es que las mujeres celtas
pues también van a tener, una participación política importante, acabamos de ver a Odisea, pero también van a tener una gran participación dentro de la economía de los celtas. Van a lograr acumular riqueza, van a acumular muchos recursos y, como ya les platicaba, pues los entierros van a ser importantes en la sociedad celta, así que vamos a tener un entierro en el noreste de Francia, donde se va a enterrar a una mujer de 35 años de edad y se le va a enterrar pues de manera lujosa con una cratera importada, que es esta que ustedes están viendo acá. Es una cratera que se hizo en Roma, que era muy cara, que era de importación, hecha de plata y de oro, así que era sumamente costosa. Luego también se va a encontrar un torque de oro para el cuello, se va a encontrar un collar de ámbar, se van a encontrar brazaletes de bronce y unos brazaletes con decoraciones de coral. Así que, pues esta mujer también se sabe que pues tenía una gran riqueza. Y pues como podemos ver entonces la participación de las mujeres pues va a ser importante tanto en la cuestión política como también en la cuestión militar. Luego, en torno a los hijos de los celtas, vamos a tener que la sociedad celta pues va a estar también muy estratificada, va a haber mucho respeto por los mayores, por los padres. De hecho, Julio César, en su texto de las Galias, nos dice que los hijos no se podían sentar junto a su padre antes de llegar a la madurez. Es decir, si tú eres un niño de 6 años, no te puedes sentar en la mesa a un lado de tu padre. ¿Por qué? Porque no eres un igual a él. Te tienes que sentar alejado, no junto a él. Puedes sentarte enfrente, puedes sentar, pero no a un lado. ¿Por qué? Porque si te sientes a un lado eres un igual a él y no eres un igual a él. Hasta que alcanzas la madurez, ahora sí, ya puedes pues sentarte junto a él en igualdad de condiciones. Eso nos decía Julio César. Luego también Julio César nos va a hablar sobre la práctica de algunas familias, no todos las hacían, sobre todo esta práctica venía de familias con escasos recursos y la práctica era entregar a un hijo a las élites de los celtas. ¿Para qué? Para que tu hijo pues tuviera una mejor educación, tuviera mejores perspectivas de vida y se entregaban algunos niños a las familias más acomodadas o más poderosas dentro de la sociedad celta. Otra cosa que llama mucho la atención es que los celtas, cuando capturaban o tomaban algún territorio, los celtas tomaban como rehenes a los niños de las tribus recién conquistadas. ¿Y por qué lo hacían? Tenía que ver también con un fin bastante práctico. Los celtas llegaban y tomaban una tribu, tomaban un territorio. Entonces lo que hacían es que tomaban a los niños, hijos de los reyes de esa tribu, y se los llevaban a su territorio. ¿Por qué? Porque era una manera de asegurarse la obediencia de las casas, de los padres, de los reyes que les quitaban el poder, para que se quedaran tranquilos. ¿Por qué? Porque si el padre intentaba rebelarse, si el padre intentaba hacer alguna revuelta, pues, ¿qué le iba a pasar a sus hijos? Que los tenían básicamente secuestrados. Los iban a asesinar. Sin embargo, a estos hijos que los secuestraban de las tribus, los celtas los trataban bien. Les daban educación, les daban comida, los hacían que vivieran donde vivían también sus hijos. También no sé si para fines humanitarios, como que pues es un ser humano, sí, te lo robaste y lo quitaste a sus padres y todo, pero al final de cuentas es un ser humano, pues le vas a tratar bien, en igualdad de condiciones, con tu familia, con tus hijos, le vas a dar de comer, o con fines prácticos también. Porque, por ejemplo, si tú pones a jugar a esos niños con tus niños, pues lo más seguro es que se van a hacer amigos. ¿Por qué? Porque toda su vida vivieron como hermanos. Así que ya la segunda generación pues tampoco se va a querer revelar. La generación de los padres no se revela porque tienen miedo que les maten a sus hijos que están acá. Y la segunda generación tampoco se revela porque ya esta segunda generación tú la educaste y tiene mucho contacto con tus hijos y son amigos, entonces tampoco se te van a revelar.
La niñez en el mundo celta va a terminar aproximadamente a los 14 años, tanto para hombres como mujeres. Así que la edad de matrimonio pues va a andar alrededor de los 14, 13, 15 años aproximadamente. ¿Cuánto va a ser el promedio de vida en el mundo celta? Pues van a ser menos de 50 años. Van, y dependiendo la zona que te tocara y la posición económica, tu promedio de vida andaba entre los 35 y los 50 años aproximadamente. Va a haber gente que viva más, sí, obviamente, pero el promedio de vida también va a haber gente que viva menos, pero el promedio es entre 35 y 50 años aproximadamente. Luego también vamos a tener que las sociedades celtas pues van a ser sociedades muy cosmopolitas, van a abrir mucho sus puertas a los extranjeros. Por ejemplo, lo podemos ver con las artesanías celtas. Las élites celtas pues van a tener productos importados, principalmente de lo que actualmente sería Italia, principalmente de los romanos y también de los griegos. De igual manera, pues van a permitir que personas extranjeras vivan dentro de sus territorios. Así que va a haber una bastante igualdad entre extranjeros y la población normal, que no es una regla en el mundo antiguo. Por ejemplo, los egipcios sí eran muy en contra de los esclavos. De hecho, ellos, no me voy a meter tanto a detalle, pero ellos decían que todo lo que estaba más allá de su territorio era prácticamente como un infierno. Era un mundo del caos, así decían ellos, un mundo del caos. Así que no les gustaba tanto que llegaran extranjeros a los egipcios, pero en cambio la sociedad celta sí va a ser una sociedad más cosmopolita, va a tener bastantes intercambios con los grupos extranjeros, les va a abrir sus puertas. Y en gran medida, pues va a abrir mucho sus puertas porque gran parte de la prosperidad celta se va a deber a sus contactos comerciales. Los celtas van a comerciar prácticamente con toda Europa, van a importar, van a adquirir productos, por ejemplo, de las Islas Británicas, van a traer ámbar del mar Báltico, van a traer caballos de Europa Oriental y de la zona de los Balcanes, van a comprar vino italiano, vino romano, van a adquirir plata, van a adquirir garrafas de bronce, alfarería fina de Grecia, crateras etruscas de bronce, van a adquirir seda, metales preciosos, muchas cosas. Van a ser muy comerciales. ¿Pero qué van a comerciar? ¿Qué van a vender los celtas? Pues los celtas van a comerciar sal, esclavos, hierro, oro, telas de lanas y también pieles. Así que estos grupos celtas pues van a tener mucho intercambio con Europa. Y como siempre les he dicho, pues el intercambio, el comercio, no únicamente es intercambiar bienes y servicios, sino que también es intercambiar ideas sobre arte, sobre religión, sobre tecnología. Por eso es que la sociedad celta pues va a empezarse a asimilar con la mayor parte de la población europea, principalmente con la cultura romana. Y por ejemplo, los celtas pues también van a elaborar monedas, su arte va a empezar a ser un arte muy parecido al arte romano, van a empezar a adquirir mucho la cultura, sobre todo de Roma. Y más cuando Roma los conquiste, pues todavía con mayor razón. En cuestión de cómo era la dieta de los celtas, pues la dieta era diferente según la estación en la que estaban. En los meses de verano se van a alimentar de vegetales. En los meses de invierno, cuando no hay vegetales, pues se van a alimentar principalmente de carne. Lo más esencial dentro de la gastronomía de los celtas va a ser los jabalís y va a ser la vaca. Tanto que van a tener un montón de productos lácteos que se sigue manteniendo hasta la actualidad. Van a ser algunos quesos, van a ser también algunos productos como especies de panes, van a tener granos como la avena, como la cebada, pero también como el trigo,
Luego también pues van a recoger frutos secos de los bosques, como nueces, como bellotas, y en menor medida van a comer pescados. Casi no van a comer pescados. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, a diferencia de los vikingos son pueblos marítimos. La geografía es marítima, todo está rodeado de mar. Acá no, son pueblos, recordemos, en sus orígenes del centro de Europa, no están cerca del mar. Entonces, no van a consumir mucho pescado, no son un pueblo marinero y nunca lo fueron. Así que si bien es cierto que va a haber algunas similitudes entre los celtas y los vikingos, son pueblos diferentes. Tanto en la alimentación, ya les platicaba que los vikingos sí son un pueblo marítimo, los celtas no, son un pueblo del centro de Europa, pero también pues, van a tener similitudes como que la participación de la mujer va a ser importante, van a ser pueblos guerreros y tampoco van a vivir al mismo tiempo. Como ya les platicaba, los vikingos vienen después de la caída de Roma. Recordemos que los vikingos surgen después de la caída de Roma. Empiezan a surgir hacia el 750 después de Cristo. Y los celtas van a desaparecer más o menos hacia el 400 después de Cristo. Así que, y van a desaparecer en gran medida porque el Imperio Romano los va a conquistar y los va a absorber. ¿Ok? Entonces, los vikingos son después del Imperio Romano y los celtas son absorbidos por el Imperio Romano. Dentro del arte celta, pues ya vimos que son muy buenos para trabajar con los metales, van a utilizar otros metales, no únicamente el oro, el bronce, el hierro, sino que también van a utilizar otros materiales como el barro, la piedra, el vidrio, el coral, el ámbar. Y los celtas ciertamente, pues van a utilizar muchos artefactos sumamente ornamentados. De hecho, sus productos diarios, como por ejemplo los calderos, que van a funcionar para los alimentos, pues van a estar muy elaborados. De hecho, los celtas tendían a decorar casi todos sus productos. Van a incluirse calderos, van a incluirse torques, va a incluirse joyería. Todo lo que utilizaban los celtas pues va a estar sumamente decorado. ¿Con qué lo van a ornamentar? La mayoría de esta ornamentación del mundo celta va a ser una ornamentación que tiene que ver siempre con cuestiones que te van a hablar, por ejemplo, de guerra, de conquistas, de invasiones, pero también de religión. Te van a hablar de dioses, te van a hablar de los dioses de la naturaleza. Así que eso es lo que más va a incluir el arte celta. Te habla de dioses, te habla de guerreros, pero también te va a representar animales como ciervos, como jabalíes, como caballos o como perros de caza. Así que el arte pues va a influir mucho en la cultura de los celtas. Ya para ir terminando, y ahorita con todo gusto responder todas sus dudas y comentarios, ¿cómo es que va a decaer y por qué va a decaer el mundo celta? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a venir una decadencia que más o menos se va a ir arrancando hacia el siglo primero antes de Cristo y se va a concluir hacia el 400 después de Cristo. Va a venir en una decadencia gradual. Lo primero que va a empezar a afectar al mundo celta van a ser las peleas entre diversos pueblos celtas. Los celtas, va a llegar el momento que algunos pueblos pues van a amasar una cantidad considerable de recursos y eso va a llamar la atención a otros pueblos celtas y a otros pueblos extranjeros que van a intentar hacer conquistas a las ciudades celtas. Y las ciudades celtas, para tratar de defender su territorio, van a construir sitios que se conocen como los Opida. Estos sitios conocidos como los Opida básicamente van a ser fortalezas. Fortalezas que van a estar pues arriba regularmente, como la están ustedes viendo acá, van a ser especies de fortalezas
que va a dejar aislada a la parte de la ciudad, por la parte de afuera. Van a levantar estas edificaciones como especies de muros para que no puedan penetrarlos. Van a ser diferentes, algunos nada más van a construir muros, algunos van a construir muros y luego zanjas que van a poner ahí agua o van a poner ahí algunos animales o van a poner cosas que sean puntiagudas para que corten. Aquí va a haber muchos diseños, pero básicamente están construyendo fortalezas. Se están protegiendo. Y cuando tú construyes fortalezas y te estás protegiendo, es porque tienes miedo del enemigo. Y eso pasa en todos lados. Lo podemos ver, por ejemplo, en los pueblos. Si tú vas a un pueblito, yo soy de un pueblito, en los pueblitos la gente deja abierta literalmente la puerta. Todo el mundo tiene sus puertas abiertas. En las ciudades no. En las ciudades hay un montón de barros, de protecciones que te dicen que algo te pueden quitar, que algo te puede pasar. Lo mismo acá. El hecho de que las ciudades estén construyendo fortalezas llamadas opidas, pues te habla de que empieza a haber gente que quiere robarles. Entonces, por eso es que se están protegiendo. Y esto va a hacer que los celtas pues realmente nunca logren tener una unidad, sino que muchas veces están protegiendo y peleándose los unos con los otros. Y por el otro lado, vamos a tener a una potencia que viene emergiendo, que es Roma, y Roma por el contrario se está uniendo pueblos, los está unificando. Entonces, mientras los celtas siguen divididos, siguen peleándose, los romanos se están convirtiendo en un imperio, en una potencia. Y no va a pasar mucho tiempo en que Roma va a vengar la humillación que ocurrió en el año 390 a.C., cuando los celtas tomaron y saquearon la ciudad de Roma. Los romanos, unos 200 años después, se van a vengar y van a empezar a realizar campañas de conquista en los diversos territorios celtas. Y va a llegar un personaje como Julio César, que Julio César va a llegar a conquistar toda el área de las Galias, que va a ser gran parte de lo que es Francia, en Bélgica, Países Bajos, toda esa zona la va a conquistar Julio César, que va a ser el núcleo y uno de los orígenes, como ya lo vimos, del pueblo celta. Y de aquí los romanos pues van a seguir conquistando y conquistando y conquistando los territorios donde van a desarrollarse los celtas. Van a conquistar, por ejemplo, sí, la Galia, pero también van a ir haciendo conquistas que van a llegar incluso hasta Turquía y van a conquistar también, por ejemplo, Hispania. Van a conquistar la península ibérica, y van a ir también conquistando Inglaterra, Escocia e Irlanda. Así que van a ir conquistando los romanos todos los territorios que en algún momento fueron pueblos celtas. Así que realmente la decadencia del pueblo celta pues viene de las conquistas de los romanos. Sin embargo, pues los romanos no van a poder acabar con toda la cultura celta, sobre todo la cultura celta, va a lograr desarrollarse en países como Irlanda, en países como Escocia. Los celtas pues, van a plasmar su cultura en el arte, en la literatura y pues van a funcionar, van a quedar pues para la posteridad. Así que los romanos pues no van a lograr acabar totalmente con los celtas y los celtas pues van a dejar influencias en nuestro mundo. No solamente, por ejemplo, en sitios como Irlanda, como Escocia, sino que también van a dejar influencias en nuestro mundo. Recordemos que los celtas en algún momento también van a llegar a la península ibérica, van a estar en parte de lo que es España y obviamente ahí también van a influir antes de que lleguen los romanos y conquisten a los celtas que vivían en España. Y por ejemplo, en español tenemos palabras de origen celta, como camisa, como cerveza,
como carro, como abedul, como alondra y como lengua. Así que también tenemos parte de celtas. Como siempre hemos visto, el mundo está muy interconectado. Tú estudiar otra cultura, tú siempre puedes decir, es que es muy lejana, Irlanda, Escocia, no, ha influido en tu mundo, ha cambiado tu mundo y creo que el mundo celta pues tiene mucho para enseñarnos y nosotros debemos aprender mucho también de ellos. Así que espero que les haya resultado interesante la clase. Nuevamente les agradezco muchísimo por su tiempo, por su confianza, particularmente la clase del día de hoy que fue complicada. Entonces, pues al parecer al final todo salió bien. Así que ahora sí, muchas gracias. Con todo gusto respondo sus dudas y comentarios si es que llega a haber alguna. A ver, nada, voy a dejar tantito para en lo que escriben. Querida Elsa, muchas gracias a ti. Tony también, muchas gracias por tus buenos comentarios. La verdad es que sí fue un esfuerzo bien complicado la clase del día de hoy. Sentía que no se lograba, pero al final sí se logró. Entonces, pues muchas gracias. Querido Rodolfo también, Lourdes, muchísimas gracias. La verdad es que sí se logró. Entonces, al final salió muy bien y eso me da mucho gusto. Rebeca, muchas gracias. Muchas gracias también por tus buenos deseos. Muy agradecido contigo, querida Rebeca. Ángel, muchísimas gracias. Querido Adrián, también muchas gracias. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana. También me preguntan que si va a quedar grabada la clase. Sí, va a quedar grabada. Yo creo que en el transcurso del día, mañana más tardar, le subo la grabación y le subo también las diapositivas a través del grupo de WhatsApp. Así que sí, si no alcanzaron a conectarse a tiempo, por cualquier cosa tuvieron como cualquier problema con su dispositivo, con todo gusto. Querida Elsa, muchísimas gracias, muy agradecido al contrario. Yo con ustedes, muchísimas gracias. Me alegra que les resultó interesante la clase del día de hoy. A ver. Gloria, muchísimas gracias. A ver, se me trabó un poquito. A ver, denme un segundo. A ver, permítanme. Dice, me pregunta Verónica, ¿qué dejaron los celtas en Irlanda? Pues los celtas van a dejar gran parte de la literatura celta, sobre todo de la Edad Media, va a venir de ascendencia celta. Luego también, por ejemplo, van a dejar en cuestiones artísticas patrones muy elaborados. El arte celta se fundamenta básicamente. Algo más importante que puedan ver y palpar, el idioma. Desde ahí, el idioma de los irlandeses viene de las lenguas celtas, entonces, pues les dejaron básicamente la lengua muy importante. Luego también, pues la religión celta, el cristianismo celta, pues va a tomar muchos elementos antiguos. ¿Qué más? La vestimenta también va a ser muy importante, tanto en Escocia como en partes de Irlanda, que se utiliza el tartán, esta especie de falda, entonces también. Pero lo más importante, sin ninguna duda que le dejaron, pues va a ser el idioma. Luego también me pregunta Ana Luz que si Stonehenge es un lugar donde había druidas. Sí va a haber druidas en Stonehenge. Se cree que va a ser un santuario, pues, de druidas. Así que la respuesta es sí. Gloria, muchísimas gracias. Lila, muchas gracias. Muriel, muchas gracias. Dice Heriberto,
Pregunta, ¿Irlanda tiene más influencia celta o también cultura vikinga? Yo creo que en el caso de Irlanda, Irlanda tendría más influencia celta. Obviamente también va a tener influencia vikinga, pero yo creo que de los dos sería la celta, para empezar el idioma. Entonces, si alguien te deja el idioma, pues te deja la mitad de tu cultura. ¿Por qué? Porque los idiomas no únicamente es hablar en un idioma o en otro, sino que también genera ciertas conexiones mentales. Hay un psicólogo de la Universidad de Harvard que se llama Steven Pinker. Le recomiendo mucho leer cualquiera de sus libros donde él analiza el lenguaje, cómo funciona y cómo se desarrolla y cómo influye en la mente. Entonces, el idioma por eso es fundamental. Así que, si yo tuviera que decir qué influencia tiene más Irlanda, si es celta o es vikinga, yo diría que celta. Dice Coco. Se dice que la leyenda artúrica es de origen celta. Quiere decir que dejaron una enorme huella en la cultura británica. ¿Esto es real? Es real. Qué bueno que lo tocas aquí, Coco. Ahorita que les platicaba sobre que gran parte de la literatura medieval va a tomar muchos elementos orales de los celtas, pues qué bueno que lo sacaste a colación. Todos han escuchado sobre el rey Arturo y efectivamente es una leyenda de origen celta. Así que, pues los celtas influyeron mucho en la literatura también británica. Lourdes dice que fascinante historia de los celtas. Muchas gracias. Sí, ciertamente son fascinantes. Paula, muchísimas gracias. Ana María, muchas gracias. Muchas gracias, querida Ana María. Muchísimas gracias, Elvas. Y también gracias a Joel, que se aventó 2 horas para traerme la computadora y que fue trágico, porque al principio esta computadora ahorita también se pasmó un poquito, por lo mismo de que no se usa. Entonces, pues en ese momento fue como chin. De todos modos, al final no se va a lograr, pero nada más fue una actualización rápida y ya al final funcionó bien. Así que, bueno. Me pregunta Sandra, ¿prevaleció la cultura celta más en Irlanda o en Escocia? Más en Irlanda, pero también va a ser importante dentro de Escocia. Julie, muchísimas gracias. Dice Verónica, tengo entendido que todavía se habla celta en algunas partes de Irlanda. ¿Es verdad? Sí, eso es verdad. De hecho, pues la lengua celta va a ser una lengua pues, que va a influir muchísimo en en el idioma irlandés. Entonces, sí. A ver, me preguntan que si también les voy a subir las diapositivas. Sí. Y en este caso no va a haber fecha como de vencimiento, así que no se preocupen por esa parte. En cuestión de cómo funcionó el irlandés, que ahorita quieren ver como la influencia de los celtas, por ejemplo, en Irlanda, va a haber 2 idiomas celtas que van a seguirse hablando en la actualidad. Uno va a ser el galés. El galés va a venir del britónico, que va a ser una lengua celta. Luego vamos a tener que el irlandés va a evolucionar del antiguo idioma de los celtas y metamorfeándose, pues se va a convertir en el irlandés moderno, que viene de un tipo de irlandés que es el irlandés que se desarrolla en la Edad Media, que se conoce como irlandés gotélico. Este irlandés gotélico tiene en gran medida sus bases en el celta antiguo y va a evolucionar, como todas las lenguas, hacia el irlandés moderno. Así que tanto el galés como el irlandés pues tienen su base en los mundos celtas. Ah, me pregunta Ángel, ¿los celtas usaban barcos? Van a tener barcos, pero no van a ser una cultura marítima. Al final de cuentas, a ver, aquí déjame ponerte un mapa. A ver, un segundito.
Y ahí está. Los celtas van a tener barcos, no van a ser barcos elaborados como los barcos vikingos, por ejemplo, si aquí hiciéramos una comparación, porque ellos no son un pueblo marítimo. De hecho, en sus orígenes, si te fijas, están en el centro de Europa. Por eso es que les comentaba que no comían casi pescados como salmones, porque no son un pueblo marinero. Sin embargo, conforme se van expandiendo, pues sí, van a ir desarrollando barcos, sobre todo los celtas irlandeses y los celtas que también van a vivir en la zona de Gales, pues van a ir desarrollando algunas embarcaciones, pero ciertamente no son un pueblo marítimo, pero sí, sí van a tener barcos. Me pregunta Gabriela, ¿hay algún museo dedicado a esta cultura? No hasta donde yo sepa, exclusivamente. Hay algunos museos donde sí tienen colecciones celtas. El Museo Británico tiene, pero también, por ejemplo, el de República Checa, creo que también es uno de los más importantes en cuestión de los celtas. Y en Alemania también llega a haber, hay uno en España, nada más que, la verdad es que no recuerdo el nombre. Y si te soy sincero, no lo he conocido, pero sé que existe. Nada más, ahí sí lo tengo que, museo, porque sí, estoy seguro que en España hay uno. Bueno, aquí según me aparece, donde hay exposiciones celtas en España, en el Museo de Ávila, el Museo de Guadalajara, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, en museos de Galicia y el Museo de los Países Celtas en el área de Galicia. Así que también estaba seguro que había en España. Y creo que ya no hay más dudas ni comentarios. En caso de que no haya visto como alguna, pues con toda la confianza ya saben que siempre estoy disponible acá en el WhatsApp. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su confianza. Querida Elsa, también muy agradecido siempre contigo. Muchas gracias por tus buenas palabras, muchas gracias a todos. Verónica también, muchas gracias. Me alegra que les gustó y que disfrutaron la clase. Les estaré subiendo la grabación. Les deseo que tengan una muy bonita noche, un muy bonito día, un muy feliz fin de semana y nos estamos viendo muy pronto. Muriel también, muchas gracias, que descansen y que sea un muy bonito sábado. Hasta pronto y feliz.